Buenos días a los señores estudiantes. En física estamos viendo todo lo relacionado a lo que es la electricidad, la corriente eléctrica, el trabajo, la potencia. Hoy nos toca ver un tema muy interesante que hace referencia a los generadores y receptores eléctricos. Hablamos de generadores y receptores eléctricos. Todos estos generadores y receptores hacen referencia a la electricidad. Es un tema bastante interesante que lo vamos a estudiar en dos partes. Generadores el día de hoy y la siguiente clase lo haremos con los receptores. Ahora bien, en un generador nosotros podemos encontrar lo que llamamos una frecuencia electromotriz. Los textos lo representan como FEM. El significado es frecuencia electromotriz, que tiene una medida y es la más conocida por nosotros como voltio. Ahora bien, esa frecuencia electromotriz es posible de calcularle. Le vamos a poner una E manuscrita como fuerza electromotriz. Se calcula bajo el cociente del trabajo sobre la carga. Ustedes saben que la corriente es el trasladar una cierta cantidad de electrones hacia otro punto. Por eso viene el trabajo. Entonces, esa energía, ¿cómo la medimos? A través del trabajo que cuesta realizar el traslado de esos electrones. Entonces, de ahí nace la fórmula. La energía es igual a trabajo sobre la carga. Pero nosotros conocemos que de esta fórmula podríamos escribir otra que nos dice que la energía multiplicada por la carga entonces es igual al trabajo. Una fórmula que también nos ayudaría a calcular ciertos problemas y que hay que tenerle en consecuencia, pues solo despejando del concepto de frecuencia de fuerza electromotriz, sabemos que el trabajo también es a la energía multiplicada por la carga eléctrica. Pero vamos a ir avanzando un poquito más. Y nosotros sabemos que la carga eléctrica, a su vez, Q, es igual a la intensidad de la corriente multiplicada por el tiempo. Así que, si en esta fórmula donde decimos que el trabajo es igual a la fuerza electromotriz por la carga, nosotros reemplazamos aquí y vamos a obtener que esta fuerza electromotriz es igual a la fuerza electromotriz por la intensidad de la corriente y por el tiempo, que también es una fórmula que, dependiendo de los datos que nos dan los problemas, nosotros lo podamos utilizar y responder. Ahora bien, nosotros sabemos que aparte de una fuerza electromotriz, los generadores también se mide lo que conocemos con el nombre de potencia eléctrica, esa capacidad de tener reservada cierta cantidad de energía para efectuar algún trabajo. Y esa también tiene una fórmula y se le mide, dice, la potencia le designamos con letra P, y la potencia es igual a sí mismo al trabajo dividido entre el tiempo. Son dos relaciones por cociente, ¿verdad? La energía electromotriz, trabajo sobre carga. La potencia, trabajo, pero sobre el tiempo. Bueno, estas fórmulas nos llevan también hacia otro camino. Nosotros podemos mirar que esta potencia se la puede
escribir o expresar como potencia es igual a, como el trabajo es igual a la fuerza electromotriz por la intensidad y por el tiempo, y está dividida para el tiempo, nosotros vemos que en esa ecuación es posible simplificar T y T. Entonces, nos deja una fórmula un poquito más corta, más simple, más sencilla, que nos dice que la potencia de un generador va a ser igual a la fuerza electromotriz multiplicada por la intensidad de la corriente, que es la que más se utilizará en la resolución de los problemas. Ese es el marco teórico para los generadores, que podemos medir frecuencia electromotriz y potencia. Ok, ahora bien, si nosotros vamos a analizar un aparato generador de corriente eléctrica, vamos a ver que la corriente eléctrica que se produce no toda circula y llega hacia el punto de trabajo, sino que se reparte en dos formas. La una parte se vuelve en una potencia útil y otra en una potencia que se descarga, que se deshace, que se disipa, que se gasta a través del desgaste, del no consumo total de la energía. Entonces, en todo generador tenemos una potencia útil y una potencia de resistencia, que generalmente se eliminará por efecto de calor al producir el trabajo de la fuerza electromotriz o del generador. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la potencia también es igual a una potencia útil más una potencia de resistencia, de disipación. Entonces, una potencia total solamente en dos partes. Una potencia útil y una potencia de resistencia para saber que el generador qué cantidad de potencia tiene. Ahora bien, si es que esto nosotros traducimos en fórmulas, entonces sabemos que si la potencia es energía eléctrica por intensidad, podríamos poner aquí, en vez de esta P, energía eléctrica por intensidad. Eso va a ser igual a la potencia útil, pero ya vimos que la potencia útil es igual a voltaje por la intensidad de la corriente. Y también vimos que la potencia de resistencia o la potencia que se disipa en un aparato es igual a la resistencia interna por la intensidad al cuadrado. Entonces, nosotros podríamos allí, si ustedes miran, sacar factor común a esa fórmula y podríamos decir que la energía electromotriz o fuerza electromotriz por intensidad es igual. Si sacamos factor común aquí, intensidad sería igual a volumen más la resistencia por la intensidad de la corriente. Ahora mire, aquí hay un término o un factor igual, podemos eliminar y podemos eliminar y. Con lo que eso a nosotros nos deja la fórmula de que la energía de trabajo se puede medir en voltaje. Y a eso le llamamos diferencia de voltaje. En vez de E, yo voy a poner entonces diferencia de voltaje. Va a ser igual a voltaje más la resistencia por la intensidad. Pero caminando un poquito más, nosotros podemos aquí despejar, ¿no es cierto?, esta diferencia de voltaje. A ver, aquí hemos puesto es EI, solamente I cuando ya simplificamos,
si es que yo despejo B, voltaje, y le pasamos esto al otro lado que está sumando, pasa restando, yo obtengo que la energía menos la resistencia por la intensidad será igual al voltaje. En otras palabras, nos quedamos con una fórmula que también se va a utilizar en este tema. La diferencia de voltaje o variación de voltaje es igual a la energía o fuerza electromotriz menos la intensidad de la corriente multiplicada por la resistencia del generador. Eso es la parte teórica. En los generadores podemos ver ese comportamiento entonces, ¿no es cierto? Que la potencia, que es igual a la energía que produce el motor por la intensidad de la corriente, se le puede mirar de un punto a otro con un desgaste de energía que lo llamamos diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial se calcula de la fuerza electromotriz menos la intensidad de la corriente. Eso para resumir el tema. Ahora, yo he puesto aquí un problema de un circuito sencillo que difiere del ejercicio del gobierno, que tiene ya uno resuelto y que ustedes podrán revisarlo en la página 185, el cual en la tarea le mando a que lo realicen el ejemplo 8 de la página 85 y resuelvan el ejercicio 21 de la página 194. Pero yo quiero resolver esto porque hay problemas que atienden más a esa forma antes que a esas formas sencillas que manda el texto del gobierno. Vamos a resolver este problema en el que se nos pide, dice, en el circuito en donde hay una resistencia de 4 amperios, un generador de 5 voltios con una resistencia interna de 2 voltios, hay un punto D de descarga de la energía o de punto de conexión si se quiere, hay otro generador en los que hay una generación de 3 voltios con una resistencia de 1 ohmio. Se entiende resistencia interna del aparato. Aparte de eso hay una resistencia de 6 ohmios y una resistencia de 3 ohmios. Nos hacen 3 preguntas. Dice, encuentre primero A, ¿cuál es la diferencia de voltaje o diferencia de potencial? Este símbolo es diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el punto A y B? Diferencia de pongamos aquí para hacer un símbolo correcto. De A hacia B. Diferencia de potencial de A hacia B. ¿Cuál es? Entonces, aquí algunas explicaciones. Por simbología, la línea más pequeña de un generador indica que es transmisión de fuerza o electromotriz negativa. Y la línea de mayor tamaño indica positivo. Entonces aquí tenemos negativo acá y tenemos positivo de este lado. Eso nos ayuda a mirar cuál es el sentido de la corriente. Nosotros le tomamos el sentido de la corriente como que va del punto de menos carga hacia el de más carga. Es decir, el sentido de la corriente aquí es de menos a más. Si concuerda, le diríamos que entonces está yendo en el sentido contrario, porque nosotros mediremos con las manecillas del reloj. Aquí va de menos a más. Y este está en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el sentido de la corriente aquí es positivo, en tanto que aquí el sentido de la corriente es negativo. Repito, nosotros medimos la corriente eléctrica en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Estamos contrario. Este entonces es un sentido positivo de la corriente, y si este sigue de menos más, un sentido positivo de la corriente. Muy bien. Ahora, con estas situaciones nos piden que encontremos cuál es la diferencia de voltaje entre A y B. Entonces, nosotros vamos a ir analizando el circuito. Vamos de A
Si la corriente tiene este sentido y este se viene acá, ya vemos que A será entonces negativo. Repito, el sentido de mi corriente es de menos a más, estaría así. Pero como A viene en este sentido contrario, planteamos que allí, esa parte del circuito, la energía será A. Ahora, aquí tenemos una resistencia. Siempre que la energía pase por una resistencia, la resistencia siempre es menos. Y sabemos que el voltaje por donde que vaya a pasar esta corriente entonces será igual a intensidad por la resistencia. Intensidad por la resistencia. ¿Estamos? Ahora bien, ese paso de corriente de A hacia este punto B me dará el resultado. B. A menos esta resistencia por la que pasa la corriente me da ya el punto de voltaje en el punto B, a ver cuánta energía llegó. Pero como nos pide la diferencia de potencial, nosotros vamos a ir analizando el problema. Aquí tenemos una resistencia de 3 ohmios. Pasamos de 3 ohmios, así que yo puedo reemplazar A menos 3, la resistencia por la intensidad del corriente, me daría la energía o la diferencia de potencial en el punto B. Pero aparte de eso, si yo quiero saber la diferencia de potencial, pues simplemente despejemos. Esto lo vamos a pasar acá y decimos A menos B será igual a 3 veces la intensidad de la corriente. Punto sencillo. Esto de aquí, A menos B, para nosotros simplemente significa diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial será entonces en este sector para el punto A hacia B de 3I. Pero nosotros queremos saber un valor correcto, ¿no es cierto? Hay que saber un valor. Nosotros sabemos que la intensidad de la corriente, ¿cuál es? Pero vemos que en este sentido, si va de menos a más, esta está yendo en sentido contrario, para nosotros I va a ser negativo. 3. La intensidad de la corriente es negativa. ¿Qué valor tiene? Como tenemos un voltaje de 3 y tenemos una resistencia de ohmios, de 6 ohmios, nosotros sabemos que la intensidad de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, si yo pongo que el voltaje... Perdón, me cogió el coronavirus. Perdón. La intensidad de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, tendríamos que 3 voltios sobre 6 ohmios, la resistencia es negativa de 1 medio. Así, 3I significaría que la diferencia de voltaje es igual a menos 1.5. Listo, y hemos resuelto el problema que nos piden. Esto se puede aplicar a circuitos pequeños como a circuitos grandes, a motores o lo que sea. Es una forma sencilla de saber calcular las diferencias. Pero vamos a resolver una segunda parte de la pregunta que nos dice. Parte B. Nos pregunta entonces cuál es la diferencia de voltaje entre los puntos A y C.